El Evangelio de Juan ha sido muy influyente en la historia del cristianismo a través de los siglos. Ha influido no solamente en la interpretación bíblica y en la teología, sino también en las artes. Hay música cristiana que está inspirada en las páginas sagradas de este Evangelio. Hay arte cristiano también que se inspira en este Evangelio. El Evangelio de Juan ha sido utilizado también por cristianos a través de las épocas, a través de la historia, como el Evangelio introductorio para los nuevos creyentes. Es posible que ustedes mismos tengan esa experiencia, que algunos hermanos y hermanas en sus congregaciones llegaron a la fe en Cristo a través de leer el Evangelio de Juan. Y la razón por la cual el Evangelio de Juan se considera una introducción al cristianismo es que tiene la peculiaridad de comunicar verdades profundas con un lenguaje verdaderamente sencillo. Cuando leemos el Evangelio de Juan, encontramos términos que son usados de forma común en cualquier contexto cultural. En Juan se menciona agua, pan, luz, tinieblas, palabra, ovejas, pastor. Todo este lenguaje es lenguaje muy común, tomado de la vida diaria de las personas de la Palestina del siglo I. Y es un lenguaje que es muy accesible. No hay palabras que sean muy complejas o no encontramos muchas oraciones que sean muy extensas. El evangelista Juan se comunica con vocabulario directo, vocabulario claro y con vocabulario sencillo. Por esa razón, se utiliza el Evangelio de Juan para introducir a nuevos creyentes a la fe en Cristo. Sin embargo, el Evangelio de Juan, a la vez que usa vocabulario sencillo, es un evangelio que es profundo. Uno de los postulados más importantes del cristianismo es la divinidad de Jesús. Otro postulado teológico importantísimo en el cristianismo es la Trinidad. Y estas dos ideas son tomadas particularmente del Evangelio de Juan. Por supuesto, hay otras referencias a la divinidad de Cristo o a la Trinidad en las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, pero es Juan quien nos da ese lenguaje directo acerca de Jesús como un ser divino y también de la existencia de la Trinidad. Por ejemplo, en el capítulo 1, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa oración tan sencilla, el verbo era Dios, ha ocupado las mentes de teólogos por casi 2000 años. ¿Qué significa que el verbo sea Dios? Sin romper el monoteísmo del primer siglo, sin romper la creencia en un solo Dios, ¿qué significa que Jesucristo sea Dios? De igual forma, el Evangelio de Juan provee bastante información acerca de el Espíritu Santo. Tenemos referencias al Espíritu Santo en el diálogo con Nicodemo en el capítulo 3. En el capítulo 7, cuando se habla del Festival de los Tabernáculos, hay referencias al agua que simboliza al Espíritu Santo. Y también los discursos de despedida en los capítulos 13, 14 y 15 hablan del Espíritu Santo. Si alguna vez ustedes han predicado acerca del Espíritu como el que da consuelo, nuestro abogado, todo este lenguaje realmente viene de Juan, del evangelista Juan. Así que es un evangelio bastante profundo, teológicamente hablando, y a la vez, lingüísticamente hablando, bastante sencillo. La estructura del evangelio de Juan es una estructura también fácil de seguir. Inicia con una introducción. Los primeros 18 versículos del capítulo 1 introducen el pensamiento del Evangelio de Juan. Se habla de la creación, de la preexistencia de Cristo, del ministerio de Juan el Bautista, de la gracia que encontramos en Cristo, y también se habla de cómo el mundo, a pesar de ser creado por Dios mismo, ha rechazado a su creador. El versículo 10 en el capítulo 1 dice, el mundo por él fue hecho,
Todas las cosas fueron hechas por él, pero el mundo no le conoció. El mundo lo rechazó. Es una ironía cósmica que el mundo rechace a su propio creador. Así que esa es la introducción, los primeros 18 versículos. Luego, de los capítulos 1 al capítulo 12, tenemos lo que se denomina el libro de las señales. El libro de las señales. Juan es el único evangelista de los 4 evangelios que tenemos que se refiere a los milagros de Jesús usando la palabra señal. Señal. Mateo, Marcos, Lucas se refieren a, a los milagros como milagros o poderes, manifestaciones del poder de Dios. Pero Juan es el único que les dice señales. Capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea. Juan comenta, este es el principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea. Cuando Jesús sana al hijo de un centurión romano en el capítulo 4, Juan dice, esta es la segunda señal que Jesús desarrolló en Galilea. En el capítulo 20, hacia el final del Evangelio, versículos 30 y 31, cuando habla del propósito del texto, dice, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que los primeros 12 versículos se les denomina el libro de las señales, porque en esta primera parte del Evangelio de Juan encontramos varios milagros, varias señales. Una señal la utilizamos incluso hoy cuando manejamos un automóvil o cuando vamos en un bus comunitario. Si hay un rótulo que dice alto, eso significa parar, ¿verdad? Si estamos en un semáforo y está verde, significa avanzar. Así que una señal es algo que indica una idea más profunda. Los milagros son exactamente eso. Señalan la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Cada milagro que Él hace es una señal. Dirige la atención del lector hacia la identidad de Cristo. ¿Quién es Jesús? Las señales responden esa interrogante. Luego, comenzando con el capítulo 13 hasta el capítulo 20, le llamamos a esa sección el libro de la gloria de Dios. Capítulos 13 al 20 se denominan el libro de la gloria de Dios. La glorificación de Cristo es el tema quizá más importante de estos capítulos. Pero contrario a las ideas de gloria que existían en el Imperio Romano, Juan indica que nosotros encontramos la gloria de Dios en la humillación de Jesús. El capítulo 13, por ejemplo, es la historia de un evento dramático. Jesús mismo, el que estaba en el principio con Dios, creando a toda la humanidad, con esas mismas manos que formó el universo, tomó una toalla, una vasija con agua, se inclinó hacia los pies de los discípulos que estaban bastante sucios por una larga caminata y les lavó sus pies. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios se encuentra en el servicio. La gloria de Dios se encuentra en el servicio sacrificial. Y eso no lo encontramos en el Imperio Romano. Como podrán recordar, el emperador creía tener gloria, ser una persona gloriosa, el dueño de un imperio glorioso. Y para los romanos, gloria significaba poder, ejercer autoridad, demostrar importancia, decirle al mundo qué tan fuerte eran ellos. Y Jesús revierte esa idea. Y él dice, el que quiera ser el primero de entre ustedes será el servidor. Por eso mismo, creo yo, Pedro se opone al lavado de los pies. Pedro le dice, no, Señor, no me laves los pies, porque si haces eso, pierdes tu gloria, tu honor, tu estatus, tu posición. Y
Y Jesús le responde, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Si no puedes aceptar la idea de que encontramos la gloria de Dios en el servicio, no puedes servir en mi reino. Así que por eso le llamamos a esta sección el libro de la gloria de Dios. Tenemos entonces el prólogo o la introducción, el libro de las señales y luego el libro de la gloria de Dios. La última sección es el epílogo. Y el epílogo es la conclusión del Evangelio de Juan. El epílogo es el capítulo 21. Los rasgos distintivos del capítulo 21 tienen que ver con el simbolismo. Casi cada versículo está lleno de simbolismo en el capítulo 21. Por ejemplo, Jesús se aparece a los discípulos en Galilea en el capítulo 21 y los invita a comer y comen pescado. Y cuando comen pescado, rodean un fuego, una fogata. Y esa fogata tiene un simbolismo, porque en el capítulo 15 Jesús ha hablado del fuego. Jesús ha dicho, todos aquellos que no dan fruto son cortados del árbol y echados en el fuego. Así que encontrar referencias al fuego en el capítulo 21 hace que el lector regrese al capítulo 15 y conecte las ideas. ¿Qué significa el fuego? ¿Por qué Jesús se refiere a este simbolismo al final del capítulo? También en el capítulo 21 encontramos referencias a pastores y ovejas. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. La segunda vez, Pedro, ¿de veras me amas? Y Pedro, sí, Señor, te digo que te amo. Y luego la tercera vez, Pedro, ¿estás seguro? ¿Me amas? Y Pedro responde una tercera vez, sí, Señor, te amo. Y Jesús responde, ten cuidado de mis ovejas, pastorea mis ovejas. Así que ovejas, pescado, fuego, son temas bastante simbólicos que hacen que la interpretación del capítulo 21 tenga que hacerse a la luz de todo el Evangelio. Así que ese es, en breves palabras, el Evangelio de Juan. Una introducción, el libro de las señales, el libro de la gloria de Dios y la conclusión que está llena de simbolismo. El Evangelio de Juan es un evangelio que nos relata la misma historia que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Juan habla de Jesús y los evangelios sinópticos hablan acerca de Jesús también. Juan describe el ministerio terrenal de Cristo en Galilea, Samaria y Judea. Y los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también relatan el ministerio terrenal de Cristo. Los tres evangelistas sinópticos nos hablan de su muerte, de su pasión y resurrección. Y el Evangelio de Juan también tiene una sección dedicada a la muerte, resurrección y pasión de Cristo. Habiendo dicho esto, que Juan relata la misma historia que los evangelios sinópticos, es muy evidente que el Evangelio de Juan es un evangelio distinto, distintivo. Es la misma historia, pero con rasgos característicos. ¿Cuáles son algunos de esos rasgos? ¿Recuerdan ustedes en Marcos que en los primeros dos capítulos Jesús ya está haciendo exorcismos? ¿Recuerdan esas historias? O en Mateo o en Lucas, Jesús se confronta con los poderes satánicos y hay exorcismos. En Juan no hay ni un solo exorcismo, ninguna historia de exorcismo. Todas ellas las encontramos en los evangelios sinópticos. Esa es una diferencia. Si leemos el Evangelio de Mateo, como ustedes lo habrán hecho, se darán cuenta que Mateo habla casi en cada página acerca del reino de Dios. Se usan parábolas, relatos, debates acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo responde esa pregunta. Es un tema importante. En el Evangelio de Juan solamente hay dos referencias
solamente dos referencias al reino de Dios en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. En lugar de la frase reino de Dios, Juan utiliza otra frase que es vida eterna. Es la misma idea, pero con otro lenguaje. Y tenemos que preguntarnos por qué Juan utiliza un lenguaje distinto al lenguaje que encontramos en los evangelios sinópticos. Esa es otra diferencia. Una tercera diferencia entre el evangelio de Juan y los evangelios sinópticos es la forma en la que Jesús se refiere a Dios. En los evangelios sinópticos, Jesús se refiere a Dios como Dios que está en los cielos. Solo recuerden la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Las referencias a Dios en los evangelios sinópticos son referencias directas. Dios que estás en el cielo. En el evangelio de Juan, Jesús se refiere a Dios como Padre, exclusivamente como Padre. Así que esa es otra diferencia. ¿Por qué el lenguaje de familia, de padre en referencia a Dios, es prominente en el evangelio de Juan? Es otra pregunta que debemos hacernos y que debemos explorar también. Otra de las diferencias tiene que ver con el énfasis en el Espíritu Santo, especialmente en los capítulos 14, 15 y 16. Es un tema bastante claro y explícito en el Evangelio de Juan. Hay alusiones y referencias al Espíritu Santo en Mateo, Marcos y especialmente en Lucas, pero es Juan el que da un énfasis particular al Espíritu Santo a través del simbolismo del agua, pero también a través de referencias directas a la tercera persona de la Trinidad. Otra diferencia que encontramos entre el Evangelio de Juan y los evangelios sinópticos es la forma en la que Juan inicia su evangelio. Marcos capítulo 1 inicia con el bautismo de Jesús. Cuando uno lee Marcos, uno empieza a leer la historia de Jesús cuando él tiene 33 años. Cuando uno lee Mateo y Lucas, la historia por lo menos va un poco más atrás. Inicia con el nacimiento de Jesús. Pero cuando uno lee el Evangelio de Juan, inicia con la preexistencia del Mesías. Así que Juan va más atrás que los Evangelios sinópticos e inicia con el relato de la existencia de Cristo antes de la creación. Y debemos preguntarnos, ¿por qué Juan enfatiza la preexistencia de Cristo? ¿Por qué este es un tema particular en su Evangelio? Es otra diferencia. Así que el Evangelio de Juan es un Evangelio fascinante. Nos relata la misma historia que encontramos en los otros tres Evangelios, pero a la misma vez desde una perspectiva distinta y con un lenguaje distintivo. ¿Cómo explicamos estas diferencias? Bueno, hay varias formas de explicarlas. Una de ellas es a través de referencias al contexto histórico particular de Juan. Las interpretaciones más tempranas de este evangelio sitúan a Juan, su ministerio y su texto en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso. Como sabrán, Éfeso era una ciudad gentil, parte del Imperio Romano, muy alejada de la Palestina del primer siglo. Es posible que Juan, que era de Galilea originalmente, sufriera persecución por su fe en Cristo y al huir de la persecución terminó viviendo en Éfeso, en una de las comunidades que Pablo había fundado una década anterior. Así que Juan escribe desde un contexto gentil, un contexto romano, un contexto que está lejos de Judea y Galilea en el primer siglo. Así que estas influencias contextuales pueden que expliquen las diferencias en el lenguaje y la perspectiva que Juan tiene. Otra razón por la cual son un poco diferentes tiene que ver con cronología. Los evangelios sinópticos se escribieron aproximadamente entre el 70 y el 75, 80 después de Cristo, pero el evangelio de Juan se escribió en los años 90, una o dos décadas después de que se escribiera el evangelio de Marcos.
Así que esta cronología que encontramos en los evangelios puede que explique también el tipo de lenguaje y las diferencias que encontramos. Las diferencias no son contradicciones. Las diferencias proveen diferentes perspectivas. Hay varias explicaciones. A Juan se le conoce en el Evangelio como el discípulo amado. En el contexto del primer siglo, en contextos familiares, esa era la forma en la que uno se refería al hijo más chiquito de una casa, más pequeño. Así que si en una casa un padre y una madre tenían 12 hijos, el hijo amado, esa era la frase, se le atribuía al menor. En el Antiguo Testamento también tenemos ejemplos así, donde hay familias numerosas y el amado es el pequeño, como podrán recordar. Eso hace que algunos estudiosos piensen que Juan, el discípulo amado, era el menor, era casi un adolescente en el círculo de discípulos, ¿verdad? Es lo que se cree. En la última cena, cuando Jesús está con sus discípulos, es Juan el que se reclina en su pecho. Es casi una relación padre-hijo, ¿verdad? Cuando alguien se reclina en el pecho de otra persona. Así que estas pistas en el Evangelio de Juan hace que pensemos que era un apóstol bastante joven, casi un adolescente cuando empezó a seguir a Jesús. Así que para el año 90, él ya era el anciano. Leamos, por ejemplo, la segunda carta de Juan. Juan se identifica como el anciano, ¿verdad? Porque ya está escribiendo en los años 90, pero en los años 30, cuando siguió a Jesús, era el amado, el pequeño, el chiquito, ¿verdad? No solamente Juan esperó varias décadas para escribir el Evangelio, también esperaron Mateo, Marcos y Lucas. Ellos eran adultos, eran mayores, así que ellos escribieron un poco antes, allá por el 70, 60 incluso después de Cristo. La cultura del primer siglo es diferente de la cultura de nuestro siglo. Nuestra cultura le da mucho privilegio e importancia a la página escrita. Díganme si no, nosotros apuntamos todo, hacemos notas, escribimos o casi inmediatamente. En el siglo primero, conseguir una hoja de papiro era bastante caro y encontrar la pericia, la habilidad para escribir un texto requería de mucho tiempo y mucha paciencia. Así que las 2 o 3 décadas después de la resurrección de Jesús fueron tiempos muy intensos. Los discípulos tenían que predicar el evangelio, huir de la persecución, esconderse de los romanos, tratar de fundar iglesias, atender problemas pastorales, viajar para establecer líderes. Era un tiempo donde tenían muy poco tiempo para escribir. Ellos carecían del tiempo necesario o de los recursos incluso para poder escribir los evangelios. Y la tercera razón que pensamos contribuye a esa cronología de los evangelios tiene que ver con la importancia del testimonio vivo cristiano. Si Pedro, por ejemplo, estaba vivo, la gente prefería platicar con Pedro que leer un texto, ¿verdad? Así que ellos no le decían, Pedro, por favor, escríbenos algo. Ellos decían, Pedro, por favor, cuéntanos algo. Y le decían, Pedro, cuéntanos la historia de cuando Jesús caminó en el agua. Y Pedro iba a la iglesia y contaba la historia. Hay referencias a Pedro en la primera carta a los Corintios. Lo que eso nos dice es que posiblemente Pedro viajaba a otras comunidades cristianas alrededor del Imperio Romano, en Macedonia, Acaya, Asia Menor, dando su testimonio personal. Así que cuando estaban ellos presentes en vida, no era necesario escribir un texto, pero cuando Pedro, por ejemplo, o Juan o Marcos empezaron a envejecer, a enfermar, a ser perseguidos, quizá dijeron, ahora que siento que estoy a punto de morir, voy a dejar por escrito mis memorias acerca de Jesús. Algunos estudiosos consideran
que el autor del Evangelio de Juan era Juan, pero no el apóstol, no el hijo de Zebedeo, sino un Juan que vivió en Éfeso y que se convirtió en discípulo de Jesús, ¿verdad? Esa es otra teoría que existe en la literatura erudita. Vamos al texto bíblico, por favor. Y el rumor corría de que este discípulo no iba a morir. En virtud de esto, algunos estudiosos piensan que este discípulo era Lázaro, porque si Lázaro ya había resucitado, la gente pensaba que no iba a fallecer, ¿verdad? Entonces existe también esa teoría. Algunos estudiosos piensan que cuando Jesús vio la tumba de Lázaro lloró porque era el amado, lo amaba mucho, ¿verdad? Así que algunos estudiosos piensan que el discípulo amado realmente no es Juan, sino es Lázaro. Otros piensan que el discípulo amado es Nicodemo. ¿Recuerdan Nicodemo, el líder religioso que aparece en el capítulo 4? Luego desaparece el texto, aparece en el capítulo 7 tratando de defender a Jesús y al final de la vida de Jesús, él es el encargado de depositar su cuerpo en una tumba, de enterrar a Jesús. Algunos estudiosos piensan que él es el discípulo amado. Ahora, las ideas de que Nicodemo, Lázaro o otra persona sea el discípulo amado encuentran un problema. Y este problema es que las copias más tempranas que tenemos del Evangelio de Juan tienen el título Evangelio de Juan. Entonces, ¿cómo explicaríamos que fue escrito por Nicodemo si el texto dice Evangelio de Juan en el título, ¿verdad? O Lázaro, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen, bueno, quizá era su segundo nombre. Es posible, pero una posibilidad muy remota.